Se cumplieron 3 años desde el inicio del gobierno. ¿Qué balance se puede hacer al respecto? ¿Cuáles son los desafíos pendientes? También, por supuesto, el rol que ha tenido la oposición y lo que se viene en este año, además de la pandemia, con un fuerte calendario de elecciones. Vamos a estar conversando de todas esas expectativas y más junto a Max Colodro. Él es analista político, académico también de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Max? Muy buenas tardes. Hola Bárbara, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a ti. ¿Qué balance podemos hacer mirando estos 3 años detrás que, pucha, que han estado acontecidos? O sea, han sido los peores 3 años que nos habríamos imaginado. O sea, yo creo que ni el principal ni el más entusiasta opositor habría logrado desearle a Sebastián Piñera una realidad como la que le ha tocado enfrentar, sobre todo a partir del 18 de octubre, una realidad realmente muy, muy difícil, a la que se suma ahora la crisis sanitaria, una recesión económica muy, muy profunda, la peor recesión en 4 décadas en Chile. Yo creo que realmente el cuadro ha sido muy, muy complejo. Yo creo que el gobierno ha logrado mostrar ciertas capacidades de reacción, de respuesta en algunas cosas. En el caso de la crisis política e institucional, el acuerdo del 15 de noviembre, es decir, lograr encontrar, construir un cauce institucional para poder llegar por la vía del cambio constitucional a construir nuevos acuerdos en la sociedad chilena. Y en el manejo de la pandemia, logró preparar a un sistema de salud bien complejo como el chileno, bien con hartas rigideces y hartos problemas para enfrentar la crisis. Y ahora yo creo que el proceso de vacunación ha sido como la pequeña gran luz de esperanza y de evidencia de que el gobierno ha hecho los mejores esfuerzos porque las cosas puedan encauzarse de la mejor manera posible. Bueno, es difícil hacer un balance considerando que uno podría hacer quizás micros balances o tuvimos una crisis en el estallido social. Bueno, ya veníamos con problemas de crecimiento desde antes. Después, estallido social, el manejo que ahí también fue muy duro. Y cuando ya pensábamos que íbamos a empezar a ver la luz, llega la pandemia, dejando también eso un poco en pausa. ¿Cómo se puede evaluar más o menos mirando todas estas, de alguna manera, luces y sombras? Mira, yo tengo la sensación de que el gobierno en términos de gestión y en términos sobre todo de gestión sectorial no ha tenido grandes desaciertos. Este es un gobierno que en general no ha tomado malas decisiones en cuestiones de fondo, sobre todo, como te decía, en un contexto muy, muy problemático, muy disruptivo, donde no había ninguna manera de anticipar, de planificar una realidad como la que al gobierno le ha tocado enfrentar, pero sin duda que su principal problema, su principal dificultad desde el punto de vista de la gestión está, a mi juicio, en el campo político y en el campo comunicacional. Yo creo que el gobierno ha tenido tremendos problemas políticos, tremendas dificultades para explicar, para poder tener mayor grado de empatía, de conexión con la ciudadanía, y eso es lo que explica el por qué tenemos en el último año un gobierno con las peores cifras de la historia en términos de aprobación. Ahora, esto siempre va cambiando porque, tal como decíamos, hemos tenido distintos episodios, momentos muy duros, momentos mejores, pero de alguna manera todo eso va quedando atrás cuando se acercan los fines. Se sabe que siempre los gobiernos suben su aprobación cuando va terminando, quizá en este caso coincidiendo con un proceso de vacunación exitoso, podría de alguna manera dejar atrás parte de lo malo que fue hacia de lo malo, de lo duro. Yo creo que esa es la apuesta del gobierno, y yo creo que eso es lo que explica el por qué el presidente vuelve en las últimas semanas a retomar un rol muy protagónico. A él le cuesta mucho estar en segunda línea. Él es un presidente que le gusta estar siempre sobre todos los temas, muy activo, muy presente. Y yo creo que de algún modo su apuesta es precisamente esa, es la apuesta de que el proceso de vacunación, que está teniendo sin duda un reconocimiento no solo en Chile, sino que a nivel internacional, es uno de los buenos procesos de vacunación que se está llevando adelante en el mundo. Ese éxito en materia de vacunación, una vacunación que el gobierno espera que ya a comienzos del segundo semestre esté prácticamente resuelta, pueda cambiar los ánimos, pueda sobre todo descomprimir y abrir las puertas del crecimiento económico, de la recuperación económica, y que eso efectivamente hacia fin de año pueda cambiar el cuadro y mejorar los niveles de
aprobación del gobierno. Yo creo que esas son las dos grandes apuestas. Puede tener también Vacunación y reactivación económica. Bueno, puede tener algo que ver el tipo de crisis, porque cuando hablamos del estallido social había un problema también muy político, mientras que ahora podría ser, entre muchas dimensiones por supuesto, un tema bien de gestión. Gestión ha sido una de las características que mejor le resulta al gobierno, mejor le resulta también al presidente por sus características. Lo vimos también hace hartos años con el accidente de los mineros, en donde las gestiones que se hicieron permitieron tener un resultado exitoso. Es Puede cierto, yo ser creo que el perfil de la crisis que le acomode más, en fondo, lo que quiero preguntar. sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el presidente tiene efectivamente un estilo de gestión donde este tipo de problemas, este tipo de dificultades que tienen que ver con organizar, con coordinar, con relacionar partes para poder sacar un resultado adelante de manera rápida, coordinada. Yo creo que esa parte Sebastián Piñera en general la hace bien. Su principal problema es que le cuesta tanto cosechar políticamente incluso las cosas que hace bien. O sea, si uno mira las encuestas de las últimas semanas, es cierto que Sebastián Piñera algo ha mejorado, se ha movido un poco la aguja en términos de una mejora en la aprobación, cifras todavía muy modestas, muy sencillas, muy escuálidas, por decirlo de alguna manera, pero le cuesta mucho al gobierno, tiene mucha dificultad para poder capitalizar, para saber cómo se hace desde el punto de vista político y comunicacional para capitalizar las cosas que hace bien. Y a su vez, le es muy difícil contrarrestar el embate cuando hace mal las cosas y cuando tiene una crítica muy dura de parte de la oposición. ¿Cómo ha visto el rol de la oposición en estos 3 años también? Porque les ha costado capitalizar. Bueno, la oposición ha tenido también esa dificultad. Ha sido una gran paradoja de este ciclo político el tener un gobierno muy deteriorado en términos de aprobación. Se cayó muy fuerte después del 18 de octubre y sin embargo una oposición que ha hecho todos los esfuerzos por vincularse, por mostrarse cercana y empática a lo que ha representado el espíritu del estallido social, sin embargo no ha capitalizado absolutamente nada. Las cifras de la oposición son iguales o peores que las del gobierno, los partidos de oposición están todos muy mal evaluados, el Congreso como institución está también muy mal evaluado. Yo creo que finalmente lo que ha ocurrido también es que esta crisis expresa una cuestión bien sistémica, bien global, en la cual es bien difícil que los actores puedan sacar rendimientos, al menos en el corto plazo. Yo creo que la crisis de confianza, la crisis de credibilidad del sistema político es tan grande, tan profunda, que la verdad es bien difícil que alguien pueda capitalizar de eso. ¿Cómo se explica también, me imagino que para los sectores, sobre todo oposición, es una cosa que les llama la atención, pese a todo el descrédito que ha tenido el gobierno, el oficialismo, al mirar las encuestas, si bien son incipientes y los porcentajes son muy bajitos, hay mucho más rostros del oficialismo que de la oposición. De hecho, salvo el alcalde Jadwe, no hay ninguno que esté encabezando las encuestas. Es cierto, yo creo que efectivamente el oficialismo, la centroderecha, los candidatos de Chile Vamos hoy día, los alcaldes de Chile Vamos en particular, han logrado sortear mejor la crisis. Los alcaldes en general han sorteado mejor la crisis que el resto de la clase política. Y dentro de los alcaldes de centro derecha también han logrado mostrar empatía, una cierta distancia del gobierno, que para que el mal resultado del gobierno no los afecte tan duramente. Yo creo que hay cierto acierto y cierto buen manejo político en eso, en el caso de algunos alcaldes, el alcalde Carter, Codina, Lavín, han tenido efectivamente buenos resultados y buena aprobación, Evelyn Matei, pero yo creo que el problema de la crisis política es tan de fondo que es bien difícil ver a alguien completamente al margen de los efectos de la crisis. Yo creo que la primera gran señal, la primera gran medición que vamos a tener es la del 11 de abril. Es decir, hasta el 11 de abril yo he tratado de ser súper cuidadoso, miro por ejemplo, las proyecciones que hace un experto electoral como Pepe Out, que es realmente una persona que sabe mucho de sistemas electorales y de resultados electorales, pero la verdad yo siento que hacer proyecciones en base a los resultados electorales del 2017, en un país que ha cambiado tanto después del 18 de octubre y sobre todo
sumados el efecto de la pandemia a lo que fue la crisis política, yo creo que la primera gran señal, evidencia, el primer gran termómetro lo vamos a tener recién el 11 de abril. Hay demasiadas dudas al respecto, no sabemos cuánta gente va a ir a votar, no sabemos si van a haber muchos jóvenes que tradicionalmente se restan, no sabemos también si esos jóvenes que tradicionalmente no votan van a influir también y modificar los resultados esperados de los alcaldes, eventualmente los gobernadores, o sea, está muy nublado, pues hay mucha nieblina en el camino. Y en ese sentido, dentro de todas estas cosas, probablemente dentro de los balances vamos a ver que los alcaldes son los que han salido más fortalecidos. Ya lo hicieron después del estallido, ahora también en medio de la pandemia, tanto así que de quienes lideran las encuestas, la mayoría, por no decir todos, son alcaldes. Sí, yo creo que los alcaldes son los que, por razones que uno puede explicarse, es decir, la gestión local es la gestión que está más cercana a los intereses y los problemas de la gente, es una gestión que está menos contaminada de discusiones ideológicas, es más práctica, más concreta, más visible desde el punto de vista de sus resultados inmediatos. Yo creo que en eso la buena aprobación de los alcaldes es de alguna manera también una confirmación del deterioro de la política. Es decir, lo que no tiene efectos prácticos, lo que no tiene efectos inmediatos, concretos en la vida de las personas, la gente no lo valora, lo ve con desconfianza, lo ve con distancia, y yo creo que ese ha sido el gran factor que explica el por qué los alcaldes han podido sortear de un poquito mejor manera esta crisis. Otra de las interrogantes que tenemos va a ser el resultado electoral de los independientes, porque así como decíamos que los alcaldes se han fortalecido, probablemente los independientes, al menos en la opinión pública también, pero hay muchas dificultades en ese camino, ¿cómo lo ven? Lo veo muy difícil para los independientes. Creo que hay muchas cosas que conspiran en contra de que los independientes puedan tener un buen resultado. Los pactos que son conocidos son en general los de los partidos tradicionales, los nombres incluso de los pactos que han conformado algunos independientes, y para qué decir los independientes que van fuera de pacto. Hay mucho candidato, o sea, estas sábanas que vamos a recibir, al menos en la elección de constituyentes y en la elección de concejales, la gente se va a demorar en buscar los nombres si es que sabe el nombre de quién quiere encontrar. O sea, partimos de la base de que la gente sabe por quién va a ir a votar, y si lo que se pone es a buscar nombres en una gran lista de nombres, en una hoja que va a parecer un poco, se va a parecer un poco a las antiguas hojas de las guías de teléfono, la verdad va a costar mucho, se va a demorar mucho la gente. Yo creo que eso al final del día va a perjudicar a los independientes. ¿Por qué? Porque los independientes, lo que pesa finalmente es el nombre individual, y va a hacer que mucha gente vote al final por los pactos que conoce, por los partidos por los cuales siempre ha votado tradicionalmente. Entonces eso al final del día también va a contribuir a que los partidos salgan un poco mejor parados de esta elección, particularmente en estas dos elecciones muy masivas, y que los independientes un poco se pierdan en medio del bosque al final del día. Ya, pero en ese sentido también podría ser que los independientes que lograron o optaron por un cupo de un partido tengan también más chances, mirando como eso, En ese caso, que sí. la gente, probablemente alguien mire y dice, bueno, yo soy más o menos derecha, de izquierda, de centro, y por ahí empieza a buscar, quizá pueden optar por algún independiente, por alguien no conocido, pero dentro de un rango cercano sí, a lo que estoy de acuerdo. piensas. Esto es algo que puede ocurrir y que es muy probable que ocurra, pero los independientes que intentaron de alguna manera dar la pelea en contra de la política tradicional, ir por fuera de los pactos y de los partidos tradicionales, yo creo que a ese mundo independiente esta elección le va a ser una elección muy difícil. ¿Qué cosas tenemos pendientes o qué cosas, además de todo este calendario de elecciones, reforma a pensiones, por ejemplo, cuáles son los desafíos que tiene tanto el gobierno como la oposición en este último año que queda de este gobierno? Yo soy bien poco optimista de que el gobierno logre sacar una reforma previsional sustantiva. Creo que puede efectivamente terminar dividiéndose el proyecto y aprobándose en el corto plazo el aumento del pilar solidario, de los recursos para el pilar solidario, pero yo creo que toda la discusión sobre los cambios estructurales del sistema, cuánto de capitalización individual, cuánto de sistema solidario, toda esa discusión más de fondo, yo tiendo a pensar que la jugada que está haciendo la oposición apunta a que esa discusión pase y quede para el proceso constituyente. ¿Puede haber algo político ahí? Y le pregunto porque se ha planteado la posibilidad de dividir el proyecto en lo que todos están de acuerdo, aumentar el pilar básico solidario y así
aumentar rápidamente las pensiones de inmediato, y la parte en donde no llegan a acuerdo, que es más política también, y que probablemente los efectos se puedan ver quizás más adelante. Pero puede haber algo político en el sentido de no querer cederle a este gobierno la posibilidad de haber mejorado sustantivamente las pensiones de los chilenos. Es muy probable, o sea, es más, te diría que no me cabe ninguna duda que hay algo de eso. O sea, en muchos sectores hay un esfuerzo por evitar que este gobierno se arrogue el acierto de haber hecho una reforma importante en materia de pensiones. La última gran reforma importante fue la que hizo la expresidenta Michelle Bachelet. Es una cosa muy simbólica para la izquierda lo que fue la creación del pilar solidario y de que este gobierno pase de alguna manera a la historia también como un gobierno que hizo un aporte sustantivo en el fortalecimiento de ese pilar solidario. Yo creo que a un sector de la izquierda, de la centroizquierda, le es una cuestión muy compleja, muy complicada desde el punto de vista político. O sea, es una bandera que ellos ya tienen muy bien clavada en el fondo. Exactamente. Y por lo tanto creo que es muy probable que haya esfuerzos por impedir que eso ocurra en el último año de un gobierno, en medio de una campaña electoral, de un ciclo electoral tan intenso como el actual, y que por lo tanto el gobierno pueda eventualmente cosechar algo desde el punto de vista electoral también. Entonces yo creo que hay un sector de la centroizquierda que sin ninguna duda está haciendo esfuerzo para impedir el acuerdo, para impedir que el gobierno, como dices tú, se anote también un punto en este lugar donde ellos tienen clavado, una bandera importante, una estaca importante. Y también, vuelvo a la primera idea, también yo creo que hay un sector de la izquierda que prefiere que estas cosas de fondo, más sustantivas, se discutan en el marco de una discusión general sobre el rol del Estado en materia de pensión. Puede ser que exista el riesgo latente de que, así como esta reforma y prácticamente todas las cosas que vayan surgiendo, se empiecen a dejar para la convención, decir, no, si esto lo van a definir en la convención, esto es una materia constitucional, y finalmente vayamos viendo paralizada la actividad del Congreso, que va a estar sesionando en paralelo. Yo creo que eso va a pasar. Yo creo que eso está pasando en la discusión previsional y es muy probable que pase en otras discusiones relevantes, como por ejemplo las modificaciones que el gobierno intenta hacer en el FONASA, por ejemplo. Y que el gobierno, y que al final un sector de la oposición diga, bueno, también una reforma estructural del sistema de salud es mejor discutirla en el marco de los cambios constitucionales primero, de definir derechos garantizados, etcétera, y después nos vamos a la parte más bien operativa, y por lo tanto, ¿para qué vamos a discutir la parte operativa si no hemos resuelto y discutido todavía la parte conceptual y más de fondo? Yo creo que eso va a ser un problema serio para el gobierno, y yo creo que eso debiera ser también que el gobierno no dé peleas innecesarias en el juicio. Yo creo que el gobierno está en una situación muy crítica, a pesar de que tenemos un presidente que exuda siempre optimismo respecto de que tenemos luces al final del túnel y de que las cosas empiezan siempre, están siempre a puertas de mejorar. Yo creo que el gobierno debiera ser en esto muy práctico, muy frío, saber qué peleas vale la pena dar, qué peleas vale la pena a estas alturas dejar de lado porque no hay muchas posibilidades de construir acuerdos de fondo en ellas. Y en eso yo vuelvo también a un punto inicial. Creo que el gobierno debiera concentrarse hoy día por sobre todas las cosas en el éxito del proceso de vacunación, en contener en la mayor medida posible esta segunda ola de crítica de la pandemia y sobre todo en el esfuerzo de la reactivación. No necesita el Congreso para hacer esas cosas. Y por lo tanto son más bien cuestiones de gestión y por lo tanto debiera tratar de evitar hacer cosas que al final del día no van a tener resultados. El haber lanzado hace 2 semanas atrás la idea de construir un acuerdo sobre la crisis en la Araucanía me parece entendible, muy loable, pero la verdad es que no hay ningún piso político para que eso sea posible. Para algunos es una forma de dilatar los problemas, al convocar a comisiones o acuerdos, cosas que se sabe que no tienen efecto de inmediato. Ya en abril, en un año electoral con esta intensidad, iniciando un proceso constituyente, la verdad es que la posibilidad de construir un acuerdo de fondo sustantivo sobre la crisis en la Araucanía, o sea, el gobierno realmente no tiene ninguna capacidad de poder construir y aportar a ese. Bueno, Max, finalmente, a propósito de lo que estábamos conversando antes, para definir quizá el rol que va a tener el Congreso en paralelo con la convención, quizá dependerá mucho del resultado. ¿Y en qué sentido? Si la oposición ve que tiene un mejor resultado, una mejor representación en el Congreso, quizá van a seguir tratando de impulsar ahí, o lo mismo van al otro lado, y lo mismo el gobierno también. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el resultado de la convención constituyente es absolutamente clave para el ciclo político que viene hacia adelante, sin ninguna duda.
Si la oposición tiene un muy buen resultado, si los dos pactos principales, Unidad Constituyente y Chile Digno, logran tener buenos resultados que les permitan, si no llegar a los 2/3, por lo menos acercarse a los 2/3, ellos van a tratar de que todas las discusiones sustantivas desde el punto de vista político y programático converjan hacia la convención constituyente. Si a la derecha le va bien y la derecha logra ser un factor de equilibrio, de moderación, que impida que la centroizquierda logre por sí sola acercarse a los 2/3, yo creo que va a haber un sector de la centroizquierda y particularmente de la izquierda más radical, el PC y el Frente Amplio, que va a intentar muy rápidamente empezar a cuestionar la legitimidad de este proceso. Va a intentar empezar a horadar, a friccionar, a trabar la discusión al interior del proceso constituyente, precisamente para impedir que la derecha pueda ser un factor de incidencia importante en los resultados de este proceso. Dado estos impactos, además de redactar la nueva constitución, más que nunca se hacen vuelta en la necesidad de recomendar a todos quienes ven que vayan a votar por quien quieran, pero voten. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, Max. Que tengas un muy buen fin de semana. Gracias a ti, Bárbara. Muy buenas tardes. Los dejamos a todos invitados a seguir informándose con nosotros en emol.com.